Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 dicen así, para honra y gloria de Dios. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Cierra tus ojos, hermano, y hablemos un momento con el Señor y pidámosle a Dios que sea Él el que nos hable, que sea Él, que su Espíritu sea el que habla a nuestro corazón, porque cuando el Espíritu de Dios habla a nuestro corazón, deja las palabras ahí plasmadas como un tatuaje en nuestra mente y en nuestro corazón. Señor, hoy quiero darte muchas gracias porque puedo estar una vez más con mis hermanos. Me alegra, me llena de gozo el poder verles, el poder estar aquí. Pero también quiero agradecerte porque tú te reúnes con nosotros, no solamente con tu presencia, sino también con tu palabra. Y tu palabra nos da vida, y tu palabra fortalece a todo aquel que se atreve a aceptarla, que se atreve a entenderla, a guardarla en su corazón, pero sobre todo aquel que se atreve a ponerla en práctica en su vida cotidiana. Hoy ponemos en tus manos nuestra vida y te pedimos que tu Espíritu nos ayude a estar atentos y que toda distracción que pudiera evitar que aprendamos lo que hoy quieres enseñarnos, Señor, te la entregamos para que tú te glorifiques en nuestras vidas por completo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Después de haber presentado todo el bagaje doctrinal que el apóstol quería enseñarle a la gente de la iglesia en Roma, después de haberles enseñado todo lo que él sabía con respecto a la doctrina, todo lo que él sabía con respecto al conocimiento de Jesús y de la obra de Dios en nosotros, de la iniciativa divina por relacionarse con nosotros, el apóstol Pablo comenzó aquí, en este capítulo, con la aplicación de todo lo que hemos dicho hasta ahora y de todo lo que él escribió en los primeros 11 capítulos de esta carta. No quise hacer un barrido completo de todo porque quiero que usted lo lea también. Y quiero pasar a la parte de las acciones, de lo que esto significa, de cómo podemos llevarlo a la práctica. Porque como le decía hace un momento, hermano, la doctrina, cualquier doctrina, por buena que ésta sea, pierde validez, pierde importancia y pierde relevancia si no la llevamos al terreno de los hechos, de las acciones. Una doctrina, por buena que sea, por bonita que se vea ahí escrita, no tiene mucha validez si no deja de ser letra para convertirse en acción en nuestras vidas. Podemos ufanarnos, podemos sentirnos muy orgullosos nosotros como cristianos de tener una doctrina correcta, de tener una palabra viva, pero eso no sirve de nada, hermanos, si no produce un cambio radical en nuestra forma de vivir. Y ayer platicábamos un poquito mi esposa y yo mientras íbamos en el carro y hablábamos precisamente acerca de esto, del desafío que tenemos como iglesia de llevar al terreno de los hechos las palabras que están escritas en la Biblia. Y mientras esta palabra no cambie nuestra manera de ser, mientras esta palabra no transforme de manera radical, no solo superficial, sino completa nuestra forma de vivir, por más buena doctrina que tengamos, hermano, no va a servir de mucho. No vamos a poder impactar al mundo, porque al mundo no se le impacta con palabras. Al mundo se le impacta con la demostración del poder de Dios. Así lo dijo Pablo en otra de sus cartas, que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en demostración de poder. Y cuando Pablo menciona la demostración de poder, no se refiere solamente a las cuestiones milagrosas, no se refiere solamente a las cuestiones meramente espirituales, sino a la demostración del poder de Dios obrando en nosotros para cambiarnos. Porque la transformación de nuestra vida y el que nosotros hagamos las cosas de manera correcta, también es una demostración del poder de Dios. Paz de Cristo, hermano.
Hablábamos en las semanas anteriores que la obra de nuestra santificación es una obra completa del Espíritu, que nosotros no podemos hacer nada para ser santos. Somos santos porque Él nos hizo santos. Por su poder, por su misericordia, por su muerte en la cruz nos hizo aceptos cuando nosotros no lo éramos. Y el hecho de que yo me transforme y el hecho de que yo me convierta en una persona nueva, en una persona distinta, es una demostración del poder de Dios. Y eso es lo que la gente necesita ver. Si nosotros queremos anunciar el reino de Dios, tenemos que hacerlo a través de vidas transformadas radicalmente por la palabra. No solamente hablando lo que dice la Biblia, sino demostrándolo con nuestras acciones. En eso consiste uno de los problemas con respecto a la relevancia de la iglesia en general en la actualidad. Desconocemos la doctrina y lo que realmente significa para nosotros. No tenemos una idea clara de lo que realmente es doctrina y de lo que no lo es. Y de la poca doctrina que conocemos, no sabemos lo que significa, no podemos llevarla a la práctica, no sabemos qué significa para nosotros en particular. Y entonces nos encontramos a nosotros mismos tratando de hacer la obra que le corresponde a Dios y sin hacer lo que a nosotros nos corresponde, esperando que Dios lo haga. Ese es el problema de desconocer la doctrina y el problema de desconocer lo que significa la doctrina realmente para nosotros, cómo llevarla al terreno de los hechos. Y ahí andamos, usando mal la doctrina, llamándole doctrina a algo que no lo es. Desconociendo la doctrina y tratando de hacer el trabajo de Dios, porque la salvación y la justificación y la santificación de nuestra vida no es un trabajo que nos corresponda a nosotros. Eso es lo que hemos estado hablando a lo largo de estas semanas. Yo no puedo ser santo por mis propios medios, no hay manera. Yo no puedo ser salvo por mis propios medios, no hay forma. Esa es la obra que Dios hace, pero a veces ahí andamos nosotros queriendo salvar a la gente. Paz de Cristo, hermanos. Ahí andamos nosotros queriendo santificar a la gente, enseñándole cómo ser santo, cómo debe de ser para poder ser más santo. Pero la palabra de Dios es muy clara. Cuando nosotros entendemos la doctrina, entendemos que ser santo es una obra que el Espíritu va a hacer en nuestras vidas. Eso es lo que dice Pablo ahí en la carta a los Romanos. Nuestra santificación depende única y exclusivamente de nuestra unión con Cristo. Eso es lo que veíamos el domingo pasado. Nuestra santificación es el resultado de nuestra unión con Cristo, no de ningún esfuerzo que nosotros podamos hacer. Y luego no hacemos lo que nos toca hacer a nosotros y queremos que Dios lo haga, ¿verdad? La transformación, la santificación, la salvación son la obra que Dios tiene que hacer y no nosotros. Pero el testimonio de la obra de Dios es algo que nosotros tenemos que hacer, pero queremos que Dios lo haga. Comúnmente le decimos a la gente: no, es que no me mires a mí, no me veas a mí, no vayas a la iglesia a verme a mí, ve a Dios. Pero a toda esa gente que dice eso, como en un momento yo también lo dije, en algún tiempo yo también lo dije. Sí, la gente tiene que ver a Dios, pero lo tiene que ver en nosotros. Nosotros somos el testimonio de Dios, somos la imagen de Dios aquí en la tierra. Somos el reflejo de la gloria de Dios, somos su cuerpo, tiene que verlo, pero tiene que verlo en nosotros. Pero queremos que Dios sea el que dé testimonio, ¿verdad? Vivimos buscando lo milagroso, vivimos buscando la sanidad de los milagros, y eso está bien, tiene que ser parte de la vivencia de la iglesia, pero el mayor testimonio que la gente debe ver del poder de Dios es tu vida transformada por la obra del Espíritu. Paz de Cristo, hermanos. ¿Sí se escucha para allá? Ok, nada más quería estar seguro. El testimonio de la obra de Cristo debemos ser nosotros. Por eso es bueno conocer la doctrina y lo que eso significa, porque entonces dejo a Dios que haga lo suyo y yo me dedico a hacer lo mío. Por eso el apóstol Pablo se asegura en esta sección en la que vamos a entrar, que entendamos lo que implica tener la doctrina de Jesucristo en una iglesia.
¿Qué significa que la doctrina de Jesús esté bien clara para los miembros de una iglesia, de una congregación? ¿Cómo debe ser su vida transformada? ¿Cómo debe de reflejarse? No en que la andamos repitiendo y se la andamos diciendo a todo mundo, sino en que la estamos viviendo, en que nuestra vida refleja el cambio que Cristo hace a través de su palabra en nosotros. Y quiero que veamos estos dos versículos y con ello demos un vistazo a toda la idea que Pablo quiere empezar a dar. Y esta es una introducción de lo que estaremos viendo en las próximas semanas, porque de aquí en adelante viene lo bueno, hermano. Viene qué es lo que nos toca hacer, qué es lo que Dios espera de nosotros, si queremos que realmente la gente voltee hacia acá y digan: esa iglesia realmente es una iglesia cristiana. Paz de Cristo, hermano. ¿Le interesa saberlo? Digo, si no, para orar y nos despedimos, nos vamos a comer más rápido, ¿verdad? Pero si a ti te interesa conocer lo que Dios realmente espera de nosotros, es importante que pongas atención a lo que vamos a ver hoy, pero también a lo que vamos a estar viendo en las próximas semanas. Es que aprovecho para decirte que no se te ocurra faltar por nada, porque te la vas a perder. Dice esta palabra: le ruego por las misericordias de Dios. Y como siempre lo he hecho, esta primera frase implica el enganche de todo lo que ha venido hablando el apóstol Pablo a lo largo de los 11 capítulos anteriores. Pablo habla extensamente sobre la obra de Dios en nosotros. En los primeros 11 versículos de esta carta, Pablo se enfoca en expresar la obra de Dios por nosotros. Nos elimina completamente del centro de la escena y Dios aparece haciéndolo todo por su divina voluntad, por su poder, por su gracia, por su misericordia y su amor. Nosotros no hicimos nada. Él fue el que nos trajo. Él nos escogió, Él nos llamó, nos justificó, nos santificó para que pudiéramos estar cerca de Él. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué hicimos? Nada. Él fue el que lo hizo todo. Y después de esto viene la aplicación. Como resultado, ¿se acuerda? El domingo pasado se lo decía, nuestra santidad es el resultado de, no es la causa. Lo que hacemos no es la causa de nuestra santificación. Lo que vivimos ahora debe ser el resultado de que Dios nos hizo santos por su misericordia. Por eso dice el apóstol: le ruego por las misericordias de Dios. ¿Y cuáles son las misericordias de Dios? Pues todo lo que Él hizo por nosotros, por su misericordia. Y cuando estas cosas son hechas en nuestras vidas, cuando la aceptación de Jesús de nuestras vidas, cuando la justificación de nuestros pecados y la santificación de nuestras vidas han sido hechas, esto debe revertir en nuestra vida la obra del pecado. Y eso significa que, a diferencia del hombre sin Dios, que lo veíamos ahí en la segunda parte del capítulo número 1, ¿cuáles eran los errores del hombre sin Dios? El primer error, lo que provocó toda la depravación del hombre, dice que los hombres, aún conociendo a Dios, aún sabiendo lo que Él había hecho, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y luego dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Escribieron su propia historia y excluyeron a Dios de ella. Número 3, cambiaron la adoración al Dios, al creador de todas las cosas, y se evocaron a adorar a las cosas creadas. Y número 4, no quisieron tener en cuenta a Dios para las cosas que hacían. Dios dejó de ser un patrón, Dios dejó de ser un lineamiento para las decisiones que tomaban en sus vidas. Ese fue el error del hombre, ahí lo dice, capítulo 1, segunda parte. Por eso Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas vergonzosas, y terminaron avergonzándose a sí mismos. Pero cuando la obra de Dios por su misericordia se hace en nuestras vidas, eso se tiene que revertir. A diferencia de ese hombre sin Dios que no lo reconoce aún teniendo sus obras frente a sus propias narices, en eso consistió en su primer error. Esa fue la fuente de toda la depravación. Sino que este nuevo hombre que está en una nueva vida que Dios nos ha regalado por su misericordia, somos sensibles
y somos conscientes de su presencia y de su obra en nosotros, y eso nos convierte en adoradores apasionados. Paz de Cristo, hermano. Cuando la obra de Cristo se ha hecho verdaderamente en mi vida, yo no puedo dejar de notar lo que Dios está haciendo. Cuando una persona llega al Señor con sinceridad, no con prejuicios, ni con prepotencias, ni con orgullos, ¿verdad? A ver qué puedes hacer por mí, o tratando de ganarse el favor de Dios por sus propios méritos, sino que llega con humildad y le dice: Señor, soy ingobernable para mí mismo, hacer las cosas a mi manera no me ha funcionado, aquí está mi corazón, te lo entrego. Y entonces hace Dios una obra completa en su vida. Esa persona ya no puede dejar de notar todo lo que Dios está haciendo en ellos. Se convierte en un adorador, en una persona que es consciente de la presencia de Dios en su vida en todos los aspectos. Por eso dice Pablo: yo les ruego por esa obra que Cristo ha hecho en ustedes, que como resultado de esa obra que Dios ha hecho en ustedes, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y está hablando de adoración. Paz de Cristo, hermano. Y la adoración a la que Pablo se refiere no es esa producida por la obra de Dios en nosotros. Y es mucho más que un tiempo en especial dentro del servicio del culto, ¿verdad? Porque muchos piensan que la adoración es el tiempo en que estamos aquí adentro de estas cuatro paredes. Pero Pablo se refiere a una adoración como forma de vida. Se refiere a la forma en que nosotros vivimos. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros somos, debe de constituir una obra de adoración para Dios. Alguien dijo por allí: no, es que la iglesia es una cosa, cuando usted es una cosa y cuando está en mi trabajo es otra cosa. Yo aprendí a separar. Le dije: pues aprendiste mal, hermano, porque no se debe separar. Todo lo que yo vivo en la carne, todo, mi familia, mi trabajo, mis estudios, el dinero, el tiempo, mi salud, todo debe de estar rendido en adoración a Dios. Dios no solo espera una parte de nosotros. En esa adoración, todo nuestro ser debe ser el sacrificio. Es decir, todo lo que hacemos, toda nuestra carne, esa es la que debe de morir en el altar de la adoración diaria, continua. Mi carne, mis deseos, mis caprichos personales en pos de la voluntad de Dios. La enseñanza del apóstol aquí va más allá de entregar el corazón a Cristo, porque eso es lo que hemos aprendido durante mucho tiempo, ¿no? Y la gente se lo ha tomado muy a pecho. Y le entregamos nuestro corazón a Cristo, pero nuestra mente no la guardamos, nuestro cuerpo no lo guardamos. Todo lo demás, ¿verdad? Aquí está mi corazón, ahí está. Y tomamos el corazón como el asiento de las emociones, y solamente queremos adorar a Dios cuando siento hacerlo. Porque como nada más le entregué mi corazón, cuando mi corazón quiere adorar, entonces adoro. Pero cuando mi corazón quiere otra cosa, me rindo ante las otras cosas. Pero la enseñanza del apóstol aquí es que la adoración a Dios reclama todo nuestro ser, que presente en su cuerpo, con todo lo que hay dentro de él, con nuestro espíritu, con nuestra alma, con nuestra mente. Debemos consagrarnos completamente a Él mediante una vida en la cual Él halle contentamiento, mediante una vida que sea agradable a sus ojos las 24 horas del día, los 365 días del año. Alguien diga amén, por favor. Al menos por cortesía. Y este sacrificio de nuestro ser, este sacrificio de nuestra vida en adoración a Dios, lo menciona con 3 características, 3 adjetivos que le da a este sacrificio. ¿Cómo debe de ser? Dice que debe ser vivo, que debe ser santo y que debe ser agradable al Señor. Y dice que este sacrificio debe ser vivo, a diferencia del sacrificio que se presentaba antes, ¿verdad? Que era un animalito que ponían sobre un altar y lo mataban y ahí paraba. Este sacrificio debe ser un sacrificio en vida, es decir, que tiene que ser constante, no tiene un principio, no tiene un final, no está limitado por el tiempo, como hacemos nosotros, que adoramos a Dios y aquí adentro de estas 4 paredes, todos somos muy cristianos aquí, todos somos
muy adoradores, y hasta la forma de hablar nos cambia, hasta la forma de caminar nos cambia. Pero entonces cuando salgo de esa puerta, entonces ya esa adoración se acaba. No, el sacrificio debe ser vivo. Mientras yo esté respirando, debo de vivir en sacrificio de adoración a Dios. Si usted quiere dejar de adorar, tiene permiso para dejar de respirar. Pero mientras usted respire, como dice la palabra, mientras usted respire, alabe a Jehová. Un sacrificio vivo. Mientras mi vida exista, mi adoración debe estar presente. Pero no solamente pide que el sacrificio sea vivo, tiene que ser santo. Es decir, algo santo es algo escogido, es algo consagrado, es algo que solamente se usa para eso, que no tiene otra utilidad, que no se usa para otra cosa, que es especialmente apartado. Ese sacrificio de nuestra vida en adoración, esa pasión, ese tiempo, esa gracia, esa virtud, esa energía que yo pongo en mi adoración, no debe ser para nadie más. Paz de Cristo, hermano. Y cuando yo leí esta parte y entendí esta parte, dije, caray, qué fuerte. Porque mi pasión y mi compromiso para Dios debe ser único. Nadie más debe recibir ese nivel de pasión. Nadie más debe recibir ese nivel de compromiso. Solo Dios. Paz de Cristo, hermano. Piensa en todas aquellas cosas a las cuales tú le dedicas tiempo. Piensa en todas aquellas cosas a las cuales tú le dedicas tu fuerza, tu energía, tu pasión. No debe ser nunca el mismo nivel de pasión, de energía, de tiempo, de amor que tú le dediques a Dios. Tu sacrificio debe ser santo, debe ser exclusivamente para Él. Solo para Él. Tus decisiones siempre deben de ir encaminadas a pensar en lo que Dios espera de nosotros. Tu sacrificio de adoración, que cada vez que respire, tu pasión, tu compromiso sean primeramente y únicamente para Dios. Por eso es sacrificio, o sea, esto no es fácil. Si fuera fácil no sería sacrificio. Paz de Cristo, hermano. Tenemos que hacer morir en nosotros todas las cosas para poder vivir para Cristo. Y lo último que menciona allí, además de ser vivo y de ser santo, nuestro sacrificio debe ser agradable a Dios. Es decir, que debe ser conforme a lo que Dios pide y no a lo que nosotros pensamos o nos gustaría que Dios pidiera. Paz de Cristo, hermano. Porque a veces creemos que estamos adorando a Dios, pero nos estamos adorando a nosotros mismos. A veces hacemos las cosas, pero no lo estamos haciendo pensando en que Dios le agrade. Lo hacemos pensando en cómo voy a quedar yo delante de las personas que me miran. Paz de Cristo, hermano. Y no estoy adorando a Dios, me estoy adorando a mí mismo. Y lo que hago es agradable para mí, pero no es agradable para Dios. Yo tengo que estar seguro que ese sacrificio glorifique el nombre del Señor, no solo porque lo hago bien, sino porque hago lo que Él quiere que yo haga. Y no lo que yo pienso que a Dios le agrada o lo que me agrada a mí mismo. Es un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Sí me estoy explicando? Muy bien, porque si no me regreso, no hay problema. Dice el apóstol cuando termina esta frase, así es como se debe adorar. Esa es la forma de adorar a Dios, como un sacrificio de toda nuestra vida, no solo de mi corazón, de mis emociones, sino también de mi mente y de mi cuerpo y de todo lo que yo soy y de todo lo que yo tengo. Otras versiones de la Biblia más comunes que la que yo utilizo aquí, dice, este es vuestro culto racional. Es decir, que esta es una adoración consciente. Esta es una adoración que se ha preparado, una adoración que se ha decidido. Así debe ser nuestra adoración. Un sacrificio de todo nuestro ser, apasionado, con una entrega total, pero exclusiva para Dios y que cumpla con los parámetros que Dios pide. Es decir, una adoración pensada, decidida, consciente
y estudiada, no porque alguien me dijo tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que ser así, tienes que actuar de esta manera. No, es una adoración que yo estoy consciente que a Dios le agrada porque me tomé el tiempo para saber qué es lo que Dios espera de mi vida. Ese es nuestro culto racional. Esa es la adoración verdadera, aquella que yo hago conscientemente, que estoy seguro, no porque el hermano me dijo, no porque el pastor me dijo, no porque por ahí lo escuché en una prédica del YouTube o del no sé, sino porque yo me he asegurado y he decidido que eso es lo que Dios espera, porque he entendido lo que Dios quiere para mi vida, y entonces yo le adoro de esa manera, porque hay conciencia en mí. Esa es la única forma de adorar a Dios. Y luego le pega este otro pasaje como continuación, y hablando de la adoración verdadera, dice: no adopten las costumbres de este mundo. Hermano, si hemos entendido que la adoración del verdadero discípulo de Cristo es toda una forma de vida, esta adoración no debe seguir normas de este mundo o del pecado, de la carne. Cuando Pablo utiliza la palabra que utiliza el apóstol Pablo en las versiones que la mayoría de ustedes tienen ahí, dice la palabra conformar. No se conformen a este mundo. Y cuando habla de la palabra conformar, se puede referir a varias cosas si entendemos lo que esta palabra significa. Y una de esas cosas que podemos entender es que no conformarse significa no utilizar los mismos métodos que el pecado o que el mundo utiliza, ni seguir las mismas líneas que el mundo sigue en todos los aspectos de la vida. Acuérdese que no estamos hablando del momento del culto, estamos hablando de nuestra forma de vivir. No podemos seguir las mismas líneas que el mundo sigue, porque acuérdese que el mundo no quiso tomar en cuenta a Dios. Acuérdese que el mundo no quiso adorar a Dios, se evocó a adorar las cosas. Acuérdese que el mundo no quiso agradecerle a Dios, se agradece a sí mismo por las cosas que pasan, y nosotros no podemos seguir esa misma línea. Nosotros tenemos que ser conscientes de Dios y no conformarnos, no seguir la misma forma de vida que el mundo sigue, porque es una forma de vida que no contempla la realidad de Dios entre nosotros. Conformarse también significa ser delimitado por el entorno. Alguien que se conforma es aquel que toma la forma del recipiente donde se encuentra. Pero tú y yo no podemos conformarnos a este mundo. Jesús dijo que nosotros estábamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Paz de Cristo, hermano. Tú y yo no podemos conformarnos. ¿Sabe? En su mayoría, en nuestro interior, sabemos lo que Dios espera de todos nosotros con respecto a todo. Yo sé lo que Dios espera de mí con respecto a mi vida de matrimonio. Yo sé lo que Dios espera de mí con respecto a mi vida en mi paternidad, en mi economía, en mis estudios, en mis relaciones interpersonales, en todo lo que yo hago. Sabemos lo que Dios espera que hagamos, pero no lo hacemos. No somos capaces de romper el molde social en el que nos han metido. La sociedad estableció un molde de cómo suceden las cosas. Y aunque ellos saben que el molde no es correcto, que cosas como el que no tranza no avanza no son correctas, pero todo el mundo lo hace. Ese es el molde que nos pusieron. Y aquel que no tranza es tonto. Aquel que no hace cosas incorrectas, aquel que no aprovecha la oportunidad de sacar ventaja de otro, es una persona tonta. Ese es el molde social en el que vivimos. Que pelearse con la esposa y vivir siempre luchando por quién manda en la casa es una parte común de la vida social. Es normal. Eso es lo normal. Y por ahí en una ocasión hablaba de la patología de la normalidad, cómo la normalidad es una enfermedad. Alguien dijo, esto es lo normal, aunque no sea bueno, aunque no sea correcto, pero es lo normal. Y ahí vamos, como borregos, aunque sabemos que está mal, pero nos conformamos. Cuando Dios nos llamó a estar por encima del promedio de este mundo, Dios nos puso como una ciudad iluminada que se pone sobre la colina para que todos puedan verla. Paz de Cristo, hermano. No podemos mantenernos en el molde.
No debemos conformarnos a este mundo. Sabemos lo que Dios espera que hagamos, cómo hablamos, cómo ser, cómo actuar. Lo sabemos, lo que Dios espera. Pero no hemos sido capaces de romper ese molde social porque nos da miedo no encajar. Porque nos da miedo ser diferentes. La mala noticia para ti que te da miedo ser diferentes es que exactamente a eso nos llamó el Señor, a ser diferentes. Pero nos da miedo ser señalados por las otras personas porque no hacemos lo que todo el mundo hace, sino lo que se supone que debemos hacer. Porque no hablamos como todo el mundo habla, sino como Dios espera que nosotros hablemos, pero nos da miedo. No queremos ni orar delante de las otras personas, ¿verdad? Ni por los alimentos. Digo, los hermanos se avientan la oración del lagañoso, ¿verdad? Están en el restaurante ahí. Amén. Para que la gente que lo vea no diga está orando y diga, ay, se está quitando una lagaña, ¿verdad? No, hermano. Nos da miedo no encajar, o nos da miedo que la gente nos mire. Pero el problema es que para eso el Señor nos puso, para que la gente nos mire, para que puedan verlo a Él a través de nosotros. En una vida transformada. Por eso no podemos conformarnos. Nuestra vida de adoración a Dios, si soy yo realmente un adorador de Dios, que toda mi vida sea sacrificado para que Él se glorifique, entonces no puedo conformarme, porque entonces no sería un sacrificio. No se conformen, que la forma en que ustedes viven sea una verdadera muestra de la adoración a Dios, aunque eso signifique ser completamente distinto a todos los demás. No se acomoden, sino transfórmense mediante la renovación de vuestro entendimiento. La palabra que el apóstol utiliza aquí para transformación es la palabra metamorfosis. Y esa palabra significa un cambio total. No solo en algunas áreas, hermanos, sino en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. La nueva identidad de un cristiano, la nueva identidad de un hijo de Dios no puede basarse solamente en ciertos aspectos como la forma en que se viste, que claro que debe de ser modificada por los principios de la modestia, del pudor, de la honradez. Pero no termina solamente allí. No podemos dejar que sea eso solamente lo que nos identifique, porque de nada sirve si seguimos siendo iguales por dentro, chismosos, mentirosos, malos trabajadores, deshonestos, que no nos esforzamos, que somos flojos, que no somos amorosos, sobre todo con nuestra familia, que no somos respetuosos con los demás y con las cosas de las demás personas, si no somos sabios en nuestras finanzas y ahí andamos todos endeudados y ahí andamos en pobreza, no porque no tengamos un trabajo, que ganemos mucho dinero, sino porque no sabemos administrar lo que llega a nuestras manos. La identidad de la iglesia, hermano, implica un cambio completo en todo lo que ya vivimos y no solamente en cómo nos vemos en nuestro aspecto. Todo debe de ser transformado, todo debe de cambiar. Esa es la verdadera identidad de la iglesia. No es algo tan pobre como algo externo, no, viene de lo profundo del corazón, porque una metamorfosis no es un cambio externo, una metamorfosis es un cambio total desde adentro hasta afuera. Transfórmense en todas las áreas de su vida. Por eso el apóstol Pablo dijo en otra parte, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y todo lo que ahora yo vivo en mi carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Es una transformación completa, es una transformación radical. Ahora, esta transformación debe ser motivada por una mente renovada. El verdadero cambio comienza en un cambio de actitud, hermano. Cuando mi cambio no comienza aquí, en una decisión, en un cambio de actitud, mi cambio va a ser solamente externo y tarde que temprano terminaremos expuestos en nuestra verdadera realidad. Sí, muy bonitos por fuera, pero muy feos por dentro, sepulcros blanqueados. Gente que solamente se ve muy bien, pero que cuando su corazón sale a relucir, no proyectan a Cristo en su vida. Paz de Cristo, hermano. Es un cambio de mentalidad. Nuestra mente debe estar en constante renovación a través de la meditación de la palabra. Ojo,
Ojo con la palabra meditación. Es mucho más que leer la Biblia. No se trata de agarrarla y pegarle todos los días y estarla leyendo, no. Eso puede darte un acervo cultural, sí, eso puede de alguna manera hacer crecer la manera en que tú, en las cosas que tú sabes. Pero meditarla significa encarnarla en nuestra vida, entender lo que significa para mí y qué Dios me está pidiendo y hacer lo que Dios me está pidiendo. Implica pensar en ella, implica entender lo que significa para mí, lo que significa para ti. El Salmo primero menciona como el secreto de aquellas vidas que realmente reflejan la obra de Dios en ellos, y dice que en la ley de Dios meditan de día y de noche. Y el meditar hace que nuestra mente sea renovada en lo que sabe. Nunca dejaremos de aprender. Tú puedes agarrar un mismo pasaje y leerlo una y otra vez, y cada vez que vayas a él con la intención de aprender y le pides al Espíritu de Dios que te revele su voluntad, vas a aprender cosas que no habías aprendido. Porque la palabra es viva, hermano. La palabra de Dios no es cualquier escritura, es palabra de Dios y tiene poder para transformarnos cada vez que nosotros vamos a ella y meditamos. No nada más la leemos y la memorizamos, sino que la comprendemos y la encarnamos en nuestras vidas. Pero hay muchos que ya no quieren ser enseñados. Creen que ya han alcanzado todo y que nada hay de nuevo para ellos. Ellos ya todo lo saben y ya no permiten que su mente cambie. Leen pero no entienden, porque ya no quieren aprender nada. Creen que ya lo saben todo. Escuchan pero no aplican. Donde la palabra choca con su idiosincrasia preestablecida, con su forma de pensar personal, ignoran de manera voluntaria para que no genere un cambio en ellos. Paz de Cristo, hermano. La leen con los lentes de su predisposición ya puestos, y entonces solamente leen y creen en aquello que compensa su forma de vida, en aquello que está de acuerdo con lo que ellos ya practican y ya viven. Pero donde la palabra llega a chocar con lo que ellos creen y con las formas que ellos ya tienen preestablecidas, entonces lo ignoran voluntariamente, porque ya no está de acuerdo con lo que ellos viven. Santiago utiliza una parábola o una imagen para enseñar cómo viven este tipo de personas. Dice que aquel que solamente lee la palabra, la escucha, pero no la vive, no la encarna, no la practica, es semejante a alguien que se mira en un espejo y se refleja. Y cuando tú te miras en un espejo y te reflejas, ves todo lo bueno y lo malo. Te reflejas a ti mismo y te das cuenta, ¿verdad? Cuando traes el gallito feliz aquí, te das cuenta si traes mal acomodada la camisa. Te das cuenta, ¿verdad? Lo que no hiciste bien, que te quedó pasta de dientes aquí. Todo eso te das cuenta. Te reflejas a ti mismo y te das cuenta de la realidad. Y la intención de tener un espejo y de verse en él es precisamente para notar ese tipo de cosas y limpiarte y peinarte y acomodarte bien la ropa. ¿Sí o no? ¿De qué sirve un espejo si tú te miras y ves todas esas cosas pero no haces nada? Y sales a la calle así, todo manchado, con la camisa mal abrochada, con el pelo todo despeinado. ¿De qué te sirvió mirarte en el espejo? De nada. De nada. Aquellos que leen la palabra pero no la aplican son semejantes a estas personas. Porque cuando yo leo la palabra, lo primero que veo es mi reflejo y empiezo a darme cuenta de todas las cosas que debería hacer y no hago. Empiezo a darme cuenta de las cosas que no debería hacer y que estoy haciendo. Pero la intención de eso no es solo que lo sepas, sino que lo corrijas. Paz de Cristo, hermano. Pero hay personas que ya no quieren ser corregidas e ignoran voluntariamente. Solamente quieren ver esas partes donde están bien. No quieren verse aquí arriba porque traen el gallo, entonces no ven aquí, no ven esta parte. Pero eso no hace que no exista. El desperfecto está allí, lo quieras ver o no lo quieras. Tenemos que dejar que nuestra mente sea renovada día con día, porque en eso es donde yo me puedo ir transformando. Aquel que deja de aprender, deja de transformarse.
Aquel que ya no quiere aprender nada nuevo, ya no se puede transformar. Y cuando yo voy renovando mi mente y me voy transformando en lo que Dios quiere que yo me transforme, entonces, como dice la palabra, puedo comprobar cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno, es agradable y es perfecto. ¿Cuántas veces nos hallamos a nosotros mismos esforzándonos en cosas que no sirven para nada? ¿Cuántas veces has dedicado mucho tiempo a hacer alguna cosa y cuando terminaste de hacerlo te diste cuenta que no tenías que hacerlo? Ahí estabas con el carro descompuesto y no prendía, y le metiste dinero, lo llevaste al mecánico y le arreglaron todo ahí, no sé, la transmisión, y le cambiaste la pila y todo, y luego lo quisiste prender y no prendió. No era eso. Y lo hiciste bien, o sea, oye, pues si la pila que le puse estaba muy buena, sí, pero no era la pila lo que le fallaba. Oye, pero si le metí tantos miles de pesos ahí a que le dieran servicio a la transmisión, pero no era eso. De todas maneras el carro no prende. ¿Cómo se siente eso? Se siente feo, ¿verdad? A mí me ha pasado. Que le metes dinero a un carro y de todas maneras no queda como debería de quedar. No era eso lo que estaba fallando, era otra cosa. Se siente muy mal cuando todo nuestro empeño se va en algo que no era necesario. Por eso no basta, hermano, con hacer las cosas bien. Hay que hacer las cosas correctas. Paz de Cristo, hermano. Tú puedes estar haciendo bien las cosas, pero si no son las cosas que Dios te está pidiendo, de nada te sirve. Hay que hacer las cosas correctas y hacerlas bien. Puedes creer con todo tu corazón en algo, hermano, pero el creer con todo tu corazón en algo no significa que sea correcto. Puedes creer con todas tus fuerzas y aún así estar equivocado. Y qué triste, porque te hace empeñar tu tiempo, tu esfuerzo en cosas que Dios no nos está pidiendo. Por eso Pablo dice: renueven su entendimiento y transfórmense para que puedan entender qué es lo que realmente Dios pide. ¿Qué es lo que realmente Dios nos está pidiendo a nosotros para poder vivir en adoración a Él? El Señor no nos dejó a la deriva, hermano, en cuanto a su voluntad. Su palabra nos dice claramente: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide el Señor de ti. No lo dejó a oscuras como para, a ver, ahí atínenle, ¿no? A ver, atínenle a la voluntad de Dios. A ver, pruébele para que estemos a prueba y error. Para que estemos perdiendo el tiempo probando, ¿será bueno esto? ¿Será bueno lo otro? No, la palabra nos dejó claramente expreso lo que Dios pide de nosotros. Sus mandamientos para nuestra vida son claros. Su voluntad para nosotros no es difícil de conocer si nos disponemos a meditar en su palabra con un corazón sincero y sin mayor pretensión que obedecer al llamado de su voz. ¿Sabes? Porque no basta con ser obediente. A quien obedeces también es importante. No basta, porque hay gente que hace cosas por obediencia y cree que por el hecho de que está obedeciendo, entonces ya las cosas están bien. No se trata solamente de ser obediente, se trata de a quién estás obedeciendo. A qué estás obedeciendo es más importante. Tenemos que aprender a cuestionar nuestra propia forma de vida, nuestra propia forma de adorar. Si es realmente algo que Dios nos está pidiendo, o es algo que a mí me agrada, o es algo que yo quiero hacer porque yo me siento bien con eso, pero Dios no me lo está pidiendo. No podemos pretender que todo en nosotros está bien. Tenemos que tomar en cuenta a Dios en todo. Acuérdate, el error del hombre fue no tomar en cuenta a Dios. Nosotros tenemos que preguntarle siempre qué es lo que a Él le agrada. Y todo lo que Él nos ha revelado de su voluntad está en su palabra, hermano. Paz de Cristo. Porque solo su voluntad es la que vale la pena seguir. Solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y el apóstol Pablo menciona 3 características que describen a la voluntad de Dios, que vale la pena que entendamos. ¿Por qué solo la voluntad de Dios es algo que vale la pena que sigamos? Porque la voluntad de Dios, en primer lugar, es buena. Paz de Cristo, hermano. Y que es buena significa que tiene bondad moral. Es decir, que nadie puede ser bueno sin hacer la voluntad de Dios. Mucha gente dice: yo soy bueno,
Y dice, yo soy bueno porque no le hago mal a nadie. Es más, hasta ayudo a la gente de repente. Le doy a la gente que no tiene. Hago obras de caridad. Yo soy bueno, pero sabes, si no estás viviendo en la voluntad de Dios para tu vida, no eres lo suficientemente bueno. Haces cosas buenas, pero bueno es solo aquel que vive en la voluntad de Dios, porque solo la voluntad de Dios es buena. La segunda cosa que menciona es que la voluntad de Dios es agradable. Dios se agrada de aquellos que hacen su voluntad. Dios no se agrada de cualquier cosa, hermano. A Dios no lo puedes impresionar con tus esfuerzos. A Dios no lo puedes impresionar con tus méritos propios. No, aquel que quiere agradar a Dios depende completamente de la obra de Dios, de su voluntad. La palabra del Señor lo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso quiere decir que el agradar a Dios es solamente una obra que Dios puede producir en nosotros a través de su voluntad. Cuando tú estás viviendo la voluntad de Dios, cuando tú compruebas lo que realmente Dios pide de ti y dejas de complicarte la existencia tratando de añadirle cosas, todo lo que agrada a Dios pertenece al terreno de la fe, hermano. Y cuando hablamos de fe, es que nosotros estamos imposibilitados. Cuando es necesaria la fe es cuando nosotros no podemos hacer nada.